Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi amada iglesia? Ágape Amor que Transforma. Y amigos que nos están viendo y que se están conectando con nosotros, ya sea por medio de YouTube o de Facebook, muchas gracias, bienvenidos sean a nuestras lecciones para el crecimiento espiritual en nuestro estudio del libro de Efesios que estamos viendo, ¿verdad? Y que está siendo de bendición. Ya saben que todo lo que es la palabra de Dios que nos ayude a crecer y a ser edificados, pues adelante, ¿verdad? Y que espero que Dios realmente te esté hablando, porque es muy interesante todo lo que hemos estado estudiando a través de esta carta, ¿verdad? Que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Éfeso. Y bueno, pues si ya estás listo, te invito a que me acompañes, a que hagamos una oración, para que sea el Espíritu Santo el que tome el control de este tiempo y que Él nos hable y que Él nos enseñe a través de mi vida, ¿verdad? Entonces, si estás listo, ¿me acompañas? Vamos a orar. Papi, gracias te damos una vez más por todas las bendiciones que recibimos de ti, por todas tus bondades, tu misericordia, tu gracia, tu paciencia. Gracias, Dios. Aquí estamos en esta hora buscando tu rostro y pidiéndote que tú seas entre nosotros, hablando a nuestros corazones, visitando nuestras vidas. Señor, enséñanos y háblanos a través de la lección de hoy, lo que tú quieres, Señor, y llevarnos a más sentidos. Te adoramos y te bendecimos, y bendice a cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos ve por medio de esta transmisión. Tu gracia sea sobre cada uno de nosotros, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, ya una vez que hemos orado, pues estamos ya estudiando el capítulo 4 de Efesios. Ya hemos mencionado un poco que a partir de estos, a partir del capítulo 4 y los siguientes 2 capítulos, porque Efesios se compone de 6 capítulos. Los primeros 3 vimos ya de lo que tratan, de lo que Pablo quiere hacerles ver a los efesios en cuanto a la revelación del misterio y de las riquezas de la gloria de Dios. Ahora ya en estos siguientes 3 capítulos, pues Pablo ya habla de una vida cristiana más práctica y empieza a enseñar cosas de una vida cotidiana, ¿verdad? Ya con Cristo. Y empezamos a estudiar los primeros versículos del capítulo 4, donde hablaba precisamente el apóstol Pablo de el llamado que tenemos a guardar la unidad de la iglesia en el vínculo de la paz, ¿verdad? Hablando de 3 niveles de unidad: de la unidad en el espíritu, la unidad de la fe y la unidad del cuerpo de Cristo, ya siendo uno en Dios y caminando en ese mismo sentir. Porque Pablo hablaba de unos principios que afirman esto de la unidad en la iglesia, porque hablaba de ser un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, de todos. Esto es lo que nos une, esto es lo que nos lleva a un mismo sentir, a un mismo corazón. Y que es triste ver cómo no solo dentro de las iglesias los hermanos en Cristo provocan divisiones, ¿verdad? Sino aún dentro de todas las iglesias de Cristo, pues hay diferentes formas de pensar y se atacan unas a otras. Y Pablo aquí llama a la iglesia a ser una, a tener el vínculo de la paz, la unión en Cristo Jesús, ¿sabes? Y pues bueno, no es fácil, pero es parte de nuestro llamado, de guardar la unidad de la iglesia. Pero es triste o es difícil a veces ser uno con personas que no lo quieren ser, que no están dispuestas a hacerlo, ¿sabes? Y entonces pues uno tiene que seguir caminando con aquellos que estén dispuestos a seguir en la línea de Cristo. Porque si Cristo nos une, no debe de haber pleitos, no debe de haber envidias, no debe de haber divisiones. Porque entonces el carácter de Cristo nos debe de llevar a tener cosas en común, a conciliar, a buscar acuerdos, a caminar en un mismo sentir y en un mismo corazón. Eso sería lo ideal. Tristemente no sucede y a veces ahí pues dices, híjoles, entonces no juzgo, ¿verdad? Pero dices, y entonces estará Cristo en la vida de estas personas que causan divisiones. Y mira que en la iglesia sí hay gente tóxica también, gente conflictiva y gente que tiro por viaje está creando problemas. Entonces, y es triste que a veces los dejan o no les dicen nada, les permiten estar ahí por muchas cosas, ¿verdad? Pero híjoles, cuidémonos mucho de eso para que podamos crecer en la unidad. Y vamos a continuar hablando de los siguientes versículos a partir del 7 al 10 de Efesios 4,
hablando del llamado a trabajar en el cuerpo de Cristo, ¿ok? Que esa es nuestra lección de hoy. Y dice, bueno, vamos a leer rápidamente Efesios 4 del 7 al 10 para que tengamos el contexto de los versículos que vamos a estudiar y de ahí empezamos a ver lo que Dios nos habla al respecto. Dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, bueno, hasta ahí lo vamos a dejar, hasta el 10. Y entonces, ¿qué podemos hablar al respecto? La iglesia es el cuerpo de Cristo. En un cuerpo existe unidad, orden y coordinación. Todos los miembros del cuerpo de Cristo, unidos y bien concertados entre sí, funcionan con los dones recibidos del Señor en la edificación de la iglesia. Estos versículos, y ahorita nada más vamos a ver hasta el 10, pero desde el 7 al 16, son los más importantes y claros de todo el Nuevo Testamento en describir el método y la estrategia de Dios en la edificación de la iglesia, también llamada de forma metafórica como el cuerpo. Las siguientes palabras que están en este contexto son, por ejemplo, en el versículo 15 vemos cabeza, en el versículo 16 miembro, en el versículo 16 también vemos coyuntura, y en el 15 y el 16 habla de crecimiento. Además, existe otra referencia de la iglesia por medio de las palabras edificación y edificar, que se utilizan en los versículos 12 y 16, haciéndola ver como un edificio. Pablo entrelaza estas dos metáforas, cuerpo y edificio. Y entonces, porque Pablo hace mucho ese énfasis en que somos un cuerpo y todos miembros de este cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que no a fuerzas es que todos seamos algo, o que todos seamos el cuerpo, sino que somos parte de ese cuerpo, que marca la diferencia, y por eso habla de estar unidos, de las coyunturas, de caminar todos en un mismo sentir, porque hay otra parte donde dice, y igual lo vamos a ver, donde el ojo no le puede decir al oído no te necesito, ¿verdad? O el codo le va a decir a la pierna, ¿sabes qué? No te quiero junto a mí, ¿no? Pero son aspectos que Pablo les hace énfasis para preservar la unidad en el cuerpo. Y mira, en estos versículos vamos a ver 5 aspectos importantes, porque en esta porción el apóstol señala primero los dones dados por Cristo a la iglesia, después los principales dones ministeriales. También habla de la estrategia de Dios para la edificación de la iglesia, así como de metas y objetivos de Dios en la edificación de la iglesia y el funcionamiento de la iglesia como un solo cuerpo. Entonces, a partir de estas lecciones, de estas 3 lecciones, vamos a estudiar estos 5 puntos para que vayamos viendo cómo Pablo va armando todo este rompecabezas, ¿verdad? Haciéndoles entender a los hermanos que somos un cuerpo y que en ese cuerpo Dios da dones, Dios da funciones, Dios da habilidades. Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros para poder trabajar juntos y caminar juntos en la meta que Él nos ha dado. Entonces, primero hablemos de los dones dados por Cristo a la iglesia. Fíjate. Primero podemos decir lo siguiente: cada miembro del cuerpo recibe dones. Hablaremos de 3 puntos importantes en este inciso. Cada miembro del cuerpo recibe dones. Todos los hermanos en Cristo que integran la congregación son importantes y tienen una función en el cuerpo. Era lo que te comentaba. Mira, rápido, vayamos a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, versículos 18 al 22, que dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros de cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. O sea que aquí habla de esta importancia de ser un cuerpo, ¿verdad? Así también reciben el don o la gracia para el desempeño de su función, por lo que cuentan con un ministerio, siendo siervos, obreros, dicho en otras palabras, ministros al servicio de Dios. En el verso 12 dice, para la obra del ministerio. La palabra ministerio aquí es diaconía, que significa servicio.
De acuerdo a lo que enseña el Nuevo Testamento, cada miembro es un ministro y un sacerdote. Y veamos en Apocalipsis 1, del 5 al 6. Apocalipsis 1. Este es más fácil de encontrar porque es el último, ¿verdad? Dice la palabra: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y a él sea la gloria, imperio, por todos los siglos de los siglos. Amén. Y primera de Pedro 2:9, este versículo ha sido más conocido, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces habla de este sacerdocio. Cada miembro debe ser perfeccionado y capacitado para cumplir con su ministerio eficazmente, ¿ok? De tal forma que debe estar unido al cuerpo y ubicado en un lugar definido para poder funcionar. El crecimiento del cuerpo se realiza mediante la actividad propia de cada miembro, que dice el versículo 16. Entonces, todos, ahora sí que todos los que somos parte del cuerpo de Cristo, hemos recibido dones y regalos para la edificación, para el crecimiento, para la obra de Cristo. Por eso somos siervos, somos obreros, somos ministros de Dios. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración y una diferencia. No todos somos llamados a servir dentro de la iglesia local, ¿sabes? Dentro de la congregación. Pero sí todos somos llamados a servir para Cristo, para el cuerpo de Cristo. Porque a veces se ha marcado una diferencia errónea de que solo sirviendo en la iglesia tú sirves al cuerpo de Cristo. Y no es así. Hoy podemos entenderlo de otras maneras para que podamos darnos cuenta que servir a Dios tú lo puedes hacer desde tu lugar de trabajo. Tal vez Dios te ha dado la habilidad de ser un buen abogado, doctor, no sé, comunicador, ¿verdad? Enfermera, enfermero, no sé, pintor, no, tantas habilidades que Dios puede darte, contador, y que a lo mejor tú no eres llamado a servir en la iglesia. Hay otros que sí tenemos el llamado de servir en la iglesia, como ser pastor, ser evangelista, y lo vamos a ver más adelante, pero tanto los unos como los otros, todos somos llamados a traer almas a Cristo, cuidarlas, levantarlas, formarlas, prepararlas, multiplicarlas, y todo esto es parte de un servicio. Entonces a lo mejor tú desde tu área de trabajo, tú traes almas a Cristo y tú cuidas almas y tú eres de bendición. No precisamente tienes que estar dentro de la iglesia. Hoy hemos entendido eso. Y hoy en día ya hay mucha obra social que la misma iglesia puede hacer, como ir a reclusorios, a hospitales, como ir a pues no sé, con los niños de la calle, ¿sabes? Con muchas habilidades. Yo me acuerdo que había un tiempo que daban abrazos gratis u oraciones, otros iban al metro a compartir. Hay muchas estrategias que aún se hacen fuera de la iglesia, pero que siguen siendo para la bendición del cuerpo de Cristo, para el servicio, porque todos tenemos esos dones. Hay gente que tiene una facilidad para hablar, para compartir. Apenas dice una palabra y ¡fum!, ya está compartiendo. Eso es parte de ese don que Dios les da. A otros no se les da eso, pero se les dan otras habilidades. Entonces, pero todos somos siervos de Cristo, somos ministros, ¿verdad? Estamos al servicio de Dios, y por eso tenemos estos dones. Ahora, punto número 2. Jesús es el dador de los dones. Él es que por medio de él los recibimos. El Cristo glorificado es la cabeza de la iglesia. La función de la cabeza es gobernar al cuerpo dirigiendo cada miembro. Jesús jamás transfirió esta ocupación a ningún hombre o grupo, a ningún apóstol o pastor en particular, ni siquiera a los 12, por lo que él es y será la única cabeza de la iglesia. La responsabilidad de los principales ministros de cada congregación es recibir la dirección divina y guiar a la grey según la voluntad del Señor. Cristo ejerce su gobierno en la iglesia mediante los dones que por su soberana gracia imparte a los miembros del cuerpo conforme a la medida del regalo que quiera hacer a cada uno. O sea, gracias a Cristo Jesús tenemos estos regalos por medio del Espíritu Santo. ¿Sabes? Él es el transmisor, pero
por Cristo los podemos tener. Porque Él, gracias a su sacrificio en la cruz, podemos recibir, y por la fe en ese sacrificio, podemos recibir todos los regalos y todas las bendiciones en Cristo. Todas las bendiciones que Dios nos da a través de Cristo. Entonces, ahora, entendamos algo. A cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, que dice el versículo 7. Gracia y don son palabras muy ligadas entre sí. La primera en griego, o sea, gracia, es charis o charis, la cual tiene dos significados. Sinónimo de misericordia es uno y el otro es la capacidad o habilidad para hacer algo específico. Este segundo significado en el griego se le dice también carisma, que viene de charis. El don o carisma no se recibe por méritos o deseos propios, sino que depende de la gracia y la voluntad del Padre. La palabra don en este texto es dorea, que significa regalo. De acuerdo con este versículo, Dios da a cada uno el don, o sea el regalo, que Él quiere en la medida en que Él lo determine. Y te puedo decir otra cosa, Dios te ha dado un regalo a ti, un don, un talento, una habilidad, pero tú lo puedes multiplicar y tú lo puedes hacer crecer, tanto en lo espiritual como en lo físico. Él te da también dones y talentos. Yo te puedo decir que a lo mejor yo para dibujar era malísimo, ¿verdad? Pero cuando empecé a servir en el área de niños, yo aprendí a dibujar, y no tanto que dibuje bonito, sí, siento que sigo dibujando feo, pero ahí aprendí a desarrollar eso para hacer los materiales para los niños. Que antes yo en la escuela, cuando me pedían así dibujos y maquetas, lloraba y sufría porque yo decía, soy malísimo. Pero después en Cristo aprendí a desarrollarlo y hasta ayudado a otros. Y me dicen, ay, dibujas bien padre. Le digo, pues más bien aprendí a hacerme de mañas y de trucos para aprender a dibujar o a hacer cosas que antes no podía hacer, ¿verdad? Entonces, el don que Dios te da, tú lo puedes multiplicar. Y aparte, si hay dones que no tienes, pero tú los quieres de parte de Dios para su obra, para el trabajo en su obra, también tú se los puedes pedir y decirle, Dios, yo quiero este don, yo quiero este otro don, yo quiero caminar sobre esto. Y entonces Dios te los da, siempre y cuando tu corazón esté alineado a su voluntad. Porque Dios no cumple caprichos y no nos va a dar los dones para que nos creamos más que nadie, ni para que juzguemos, ni para que abusemos de esos dones. Tenemos que ser sabios al respecto, ¿ok? Entonces, en ese punto, entendamos que por Cristo recibimos los dones conforme a la medida del regalo que Él quiere hacernos, conforme a su soberanía y su voluntad. Y Él conoce los corazones, y Él sabe que si te da más dones, tú los vas a usar sabiamente y los vas a multiplicar para su gloria. Pero que si no, si te da más dones, también sabe si te vas a ir por las tortas, ¿verdad? Si te piras y te vas en la vanagloria de la vida o algo y ya no los usas para lo que Dios quería dártelos. Entonces, seamos cuidadosos con eso. Y aquí hay algo más que comentar. Los versículos del 8 al 10 declaran que aquel que subió es el mismo que dio dones a los hombres. Pablo utiliza el texto del Salmo 68, 18 para reafirmar que el que subió, el Cristo glorificado a la diestra del Padre, es el dador de los dones. Cuando dice que descendió, se refiere a la encarnación, a su humillación en la cruz y más específicamente al hecho de haber descendido hasta el mismo Hades. Mira, aquí la referencia, porque dice en Efesios 4, el versículo 8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Nada más vamos a corroborarlo en el Salmo 68, 18, para que veamos que de ahí lo sacó el apóstol. De aquí tomó esta parte donde dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. ¿Ok? Eso es lo que dice. Y veamos ahora en Hechos 2:31 al 32 cómo habla de esto, de que Jesús, cuando dice que Él descendió, porque dice esta parte que y eso en el versículo 9 de Efesios 4, y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, que esto se refiere no solamente a que se hizo hombre, sino que se humilló en la cruz y que también descendió al infierno, ¿verdad? Al Hades.
Y en Hechos 2, 31 al 32, tenemos esta referencia. Dice la palabra: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. O sea que dice que aquí fue al Hades, ¿verdad? Y en primera de Pedro 3, 18 al 20, dice la palabra: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y luego el 4 al 6, que dice: porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Entonces, aquí habla que este Cristo que nos da los dones es el mismo que ahora está en el cielo, está con Dios, está a la diestra del Padre, que ese mismo que subió fue el que bajó a la tierra, se hizo hombre, se humilló en la cruz y bajó hasta los infiernos a vencer al diablo y a la muerte, ¿verdad? Pero ese mismo Dios que ha regresado al Padre y que ahorita está en lo alto, es el que nos da, ese Jesús es el que nos da los dones, los regalos. A través de él los podemos tener, por lo que él hizo al descender, al hacerse hombre, al morir en la cruz y al vencer al enemigo ahí al infierno, ¿verdad? Entonces es parte de eso y todo tiene relación. Espero que puedas entenderlo un poquito más claro, porque Jesús al morir físicamente y al morir espiritualmente, cuando llevó el pecado tuyo y mío en esa cruz, tuvo que descender al infierno. El enemigo creyó que ya le había ganado, pero ¿cuál? Él no bajó a pagar su condena, porque él no había pecado. Él bajó a pagar tu condena, mi condena, y a vencer al enemigo, ¿sabes? Y regresar al Padre. Él ahí obtuvo una nueva vida que lo llevó al Padre, y él está ahí. Y esa es la nueva vida que nos da al creer en su resurrección, en su muerte, en su obra redentora, ¿ok? Entonces eso es importante. Y ahora, punto número 3, ¿cuál es el objetivo de los dones? Dice el versículo 10, para llenarlo todo. El objetivo final de Dios es llenarlo todo de Cristo. Efesios 1:23 nos dice que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y la intención final de la oración de Pablo en Efesios 3:14-19 es que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Los regalos que recibimos de Dios son para que, mancomunados, trabajemos con un mismo objetivo. Todos los ministros de la iglesia, especialmente los que están al frente de cada grupo cristiano, deben conocer este objetivo y de acuerdo a él establecerse metas definidas. En caso contrario, los dones de Dios y el tiempo de los obreros serán mal aprovechados. Las siguientes frases expresan de otra manera este mismo objetivo. ¿Cuáles son los objetivos de los dones? Hablando de Efesios 4 y estos versículos, el 12 dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. El versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El versículo 15 dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Y el versículo 16 dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este es el objetivo de los dones, la edificación, el crecimiento, el llegar al nivel y a la estatura de Cristo. El apóstol tiene muy claro y firme el objetivo, el cual se puede resumir en la siguiente frase, la edificación completa del cuerpo de Cristo, lo cual comprende 3 subobjetivos siguientes. Número 1, el crecimiento cualitativo de la iglesia, o sea, la edificación de todos los santos hasta que todos alcancemos la estatura de Cristo y que Él sea todo en todo, que en todo en todos, que dice Colosenses 3:11. Dice, y donde no hay griego ni judío,
circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, ni siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Ok? Para ello necesitamos el aporte de los dones y ministerios dados por Jesucristo a su iglesia. Entonces, necesitamos este crecimiento cualitativo, habla como lo interno, ¿verdad? Que todos lleguemos al propósito, al objetivo por el cual hemos sido diseñados, y en este caso parecernos a Cristo Jesús. El otro subobjetivo tiene que ver con el crecimiento de la iglesia en unidad. En la medida en que seamos llenos de Cristo, alcanzaremos su estatura, y en esa medida progresaremos a la unidad de la fe y a la unidad del cuerpo, para lo cual también necesitamos de todos los dones ministeriales, porque hemos sido llamados a la unidad del cuerpo. O sea, los dones y los regalos que Dios nos da, que ese es el meollo de todo esto, es para el trabajo de la obra de Cristo, para mantener la unidad y caminar en el mismo sentir y ser perfeccionados a la estatura de Jesús. O sea, eso es para que nos quede claro, no nada más porque sí, esto tiene un sentido. Y el punto número 3 habla del crecimiento, ahora sí, cuantitativo, de los números, ¿verdad? Esto requiere de la operación de los dones y ministerios que tienen que ver con la acción evangelizadora de todos los miembros del cuerpo. A todas las personas se les debe compartir el evangelio para que tengan la oportunidad de tener a Cristo y ser llenos por él. O sea, esta edificación del cuerpo de Cristo nos tiene que llevar a 3 puntos. Número 1, un crecimiento interno. Número 2, un crecimiento externo a través de que más personas se acerquen a Cristo, y también el crecimiento a través de la unidad, de saber que somos uno en Cristo y que todos somos importantes y que todos tenemos llamado y que todos somos siervos y que todos tenemos una función, todos. Es triste ver los hermanos que solo se conforman con llegar, escuchar la predicación los domingos y se van, y su vida sigue siendo la misma y no se han dado cuenta del llamado y el propósito que tienen para la obra de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Jesús hecho hombre, muerto, resucitado y exaltado, es el único que da los dones mediante el Espíritu Santo, a fin de que todos los miembros del cuerpo trabajen en conjunto y funcionen. También da a algunos, según su voluntad y siempre por gracia, dones especiales, y establece así los ministerios principales de la iglesia, que la próxima semana vamos a estar hablando de estos 5 ministerios, que algunos consideran que son 4, ¿verdad? Pero vamos a estudiarlos. En conformidad a todo esto, la iglesia debe tener 3 objetivos definidos en el ejercicio de sus dones y ministerios. Número 1, que todos los hombres sean discípulos de Jesús, que es lo que dice Mateo 28, 18, 19, que es la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos. Mira, vamos a... Si me acompañas, por ahí lo tienes, vamos a leerlo juntos. Y que bueno, sí, esta debería ser de memoria, ¿verdad? Dice Mateo... Dice la palabra. Por tanto, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me sigo hasta el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de tener los ministerios? Número 1, que todos los hombres sean discípulos, que todos seamos discípulos de Jesús. Tú y yo y todos los que vengan atrás de nosotros, no a ser solamente creyentes ni oidores de la palabra, sino discípulos, gente que permanezca y sea fiel. Número 2, que cada discípulo sea como Jesús. Romanos 8:29 dice la palabra: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. O sea, que seamos como Jesús también, que nos parezcamos a Él. Y 3, que todos los discípulos sean uno en Jesús, que seamos uno, ¿verdad? Sin pleitos, ni divisiones, ni contiendas. Juan 17, 20 al 23, dice la palabra: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, en la medida en que progresemos hacia estos tres objetivos, iremos alcanzando un cuarto objetivo, que seamos la sal de la tierra y la luz del mundo, que fue lo que Jesús nos dijo en Mateo 5, 14 y 16, dice la palabra: ustedes son la luz del mundo, ni una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se esconde una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, de este modo seremos factores de transmisión a la sociedad, como lo fueron los cristianos del primer siglo. Entendamos estos tres puntos. Número 1, que todos seamos discípulos de Jesús. Luego, que nos parezcamos a Jesús y que caminemos en unidad, para que podamos ser la luz y la sal a este mundo, para que podamos ser ese testimonio, ese cambio, esa diferencia, ¿sabes? Y que es parte de trabajar en el cuerpo de Cristo, ya sea dentro o fuera de la iglesia. Y para eso en Cristo tenemos dones, regalos que Dios nos da, talentos, habilidades y aun dones espirituales, para usarlos para la edificación del cuerpo de Cristo y para que los que no conozcan se acerquen a Él. ¿Ok? Entonces eso es claro, para que lo entendamos y caminemos sobre eso. Y ahora entendemos por qué Cristo, toda su obra, aparte de traernos vida y salvación, también nos dio ese poder para poder ser sus siervos, sus ministros. ¿Ok? Entonces, espero que haya ido quedando claro esto. Vamos a seguir hablando de este capítulo 4 y de algunos elementos importantes de lo que estamos estudiando. Así es que velo ahí tomando en cuenta y prepárate para que puedas seguir siendo edificado con esto. El versículo para recordar, que es Efesios 4:7, dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Ok? Entonces tú tienes un don, tú tienes un llamado y un propósito. Pídele a Dios que te diga cuál y cómo lo puedes llevar a cabo, si es dentro o fuera de la iglesia. Y Dios te va a ayudar a tener aún los recursos para poder lograrlo y alcanzarlo en Él. ¿Ok? Acompáñame y hagamos una oración de agradecimiento a Dios por esta lección. Padre, gracias una vez más te damos por esto que acabamos de aprender, que quede guardado en el corazón y que entendamos, Señor, el propósito. Revélanos, Señor, a cada uno de nosotros el propósito, el llamado, la visión, lo que tenemos que hacer. Somos tus siervos, Señor, y hacia dónde quieres guiarnos, ya sea dentro o fuera de la iglesia local, pero trabajando siempre en el mismo objetivo y dándote gloria a ti, Señor. Hoy adoramos tu nombre y hoy te bendecimos, y bendigo a tu amada iglesia y amigos que nos ven, para que tú los fortalezcas y los afirmes en ti, Señor, y esta palabra afirme su corazón en ti, Dios. Gracias te damos y bendice a tu cuerpo, a tu iglesia, Señor, para que camine en ti, papi. Exaltado eres, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Te mando un fuerte abrazo y bueno, nada más quiero hacer una aclaración. El decir que tú sirvas fuera de la iglesia no quiere decir que no pertenezcas a una iglesia local. Al contrario, o sea, tú eres parte de un cuerpo, tienes un pastor que es tu autoridad, pero tus funciones, digamos así, tu servicio a veces no es dentro de, sino es fuera, en el lugar donde tú te desenvuelves, para traer almas a Cristo y para que tú las traes y el pastor las cuida y la iglesia las va edificando y todos creciendo, ¿verdad? Porque a veces creemos y todos quieren o estar en alabanza, o estar con los niños, o estar en ministerios o servicios que llamen la atención y que les llaman la atención y les gusta, pero a lo mejor no tienen el don para estar ahí. Hay unos que sí. Entonces es importante saberlo, pero nunca estar alejado de tu cobertura, de tu iglesia, y caminar sobre eso, ¿ok? Así es que échale muchas ganas, que tengas una semana excelente. Sigue viendo estos videos, compártelos, darle like, que otros los puedan ver. Sí, ahí síguenos viendo en nuestras redes sociales y el material que seguimos subiendo, y que sea de bendición para ti y para muchos más, ¿verdad? Ten una semana llena del poder de Cristo, que Dios siga obrando en tu vida y revelándote esta palabra. Yo te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y nos vemos en la próxima.